Buenas tardes, saludos cordiales, mis estimados participantes, espero se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a nuestra cátedra Atención a la Diversidad de la Maestría de Psicopedagogía. Como les reitero mi bienvenida a esta materia muy interesante, muy de muchos aprendizajes significativos para el desarrollo de su campo profesional y iniciamos un periodo en nuestro Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEPSI. En esta oportunidad les acompaña su facilitador Dustin Martínez, que en el día de hoy vamos a realizar una disertación en nuestra unidad número 1 acerca de la definición atención a la diversidad. Dentro de este orden de ideas, vamos a definir qué es la atención a la diversidad. Podemos notar que la atención a la diversidad toma diferentes acciones desde el punto educativo, en el cual el estudiante es tomado como un ente biopsicosocial. Desde su desarrollo biológico, psicológico y social, podemos hacer un abordaje psicoeducativo de las diferentes áreas de desarrollo, como la motora gruesa, fina, cognitiva, social, moral, académica y del lenguaje. De allí vamos a realizar diferentes actividades mediante una atención individualizada, de acuerdo a la condición que prevalezca en el estudiante, respetando su ritmo de aprendizaje. Diseñamos como docentes estrategias que están consonas de acuerdo a su nivel de funcionamiento real dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacemos esa evaluación, determinamos mediante el plan de atención, qué actividades necesita ese estudiante para ser reforzadas dentro del espacio de aprendizaje. Cuando hablamos de la diversidad, hacemos una relación a lo que es valorar al estudiante, respetar su ritmo de aprendizaje, como lo dije con anterioridad, respetar esa diferencia, esa multisingularidad que lo caracteriza a cada niño de forma diferente, en el cual hay que reconocer la diversidad como punto clave para realizar una adecuada inclusión educativa dentro de ese contexto social que integra al estudiante. Por otra parte, podemos destacar en este proceso que la integración social va a garantizar esa vinculación del docente en el momento que yo desarrollo estrategias para que mi estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas desde la parte cultural, deportiva, recreación y ese valor hacia el trabajo, para que mi estudiante con alguna condición de discapacidad o interferencia en el aprendizaje pueda tener la igualdad de oportunidades de igual manera a sus compañeros de clase. Reconocerlos, saber que tiene derecho a una educación y que tenemos que respetar su individualidad para que en el caso como lo establece Viloria en una escuela inclusiva, podemos decir que Viloria en el 2016 describe lo fundamental que resulta que la escuela inclusiva contribuye a ofrecerle una mejor calidad de vida al estudiante, respetando sus intereses y necesidades, que ese clima escolar sea asertivo, sea provechoso, lleno de oportunidades, porque digamos, se le brinda al estudiante una oportunidad a nivel educativo y social, siendo atentos al tipo de diversidad que presenta el estudiante en la búsqueda de esa sociedad del conocimiento que va a brindarle la libertad de expresarse, de opinar, de que ese estudiante se sienta a gusto en la institución, de que pueda desarrollar su proceso cognitivo, de desenvolverse y ser apto en la resolución de problemas. Cuando hablamos de Echeta, define inclusión, cuando en el 2017 él acota que la escuela inclusiva aspira a que la población escolar tenga una meta a nivel educativo. El docente debe fijarse, como lo dije, en una meta. ¿Por qué esa meta? Porque vamos a transformar esos paradigmas del mito de la inclusión.
de que no sé qué hacer con el estudiante, no sé cómo trabajarlo, no sé qué estrategia implementar con él. Es decir, tenemos que buscar las alternativas de una formación que permita al docente adecuarse a la realidad educativa que está pasando dentro de ese contexto educativo, en el cual el estudiante esté ganado a ese proceso de inclusión educativa e igualdad de oportunidades a su grupo de compañeros para ofrecerle una mejor calidad de vida en su desarrollo como estudiante y desarrollar una personalidad plena, alegre, que el niño se sienta motivado a que esa escuela lo acepta tal como es, sin discriminación, sin exclusión, y vamos a la vanguardia de una transformación educativa garante de ofrecer oportunidades a ese estudiante con alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Dentro de este orden de ideas, podemos observar que en la escuela inclusiva Domínguez 2017 caracteriza una serie de aspectos que son fundamentales en este proceso de inclusión educativa. Es decir, la escuela tiene que estar abierta. Es decir, todo docente se coloca en el lugar de los estudiantes, no el estudiante adaptarse al docente, porque el docente es el que planifica, es el que orienta, es el que guía el proceso educativo. Es decir, él desarrolla la parte socioemocional de este estudiante sin discriminación, dando un abanico de oportunidades para que se iguale a su grupo etario a través de adecuaciones curriculares que le van a permitir nivelarse a los contenidos que rige el programa de nivel educativo donde ese estudiante esté cursando. La escuela como comunidad educativa gestiona apoyo a entes gubernamentales o no gubernamentales que puedan orientar, capacitar y formar a la población docente para que pueda brindarle estrategias didácticas correspondientes a los intereses y necesidades de estudiantes con alguna discapacidad o necesidad educativa especial, porque lo que interesa en este proceso es lograr la autonomía e independencia del estudiante en el espacio educativo que él se encuentra. Los fines de los fines del proceso educativo es diseñar estrategias didácticas para que el estudiante pueda ganar esas competencias y pueda de una manera crítica y reflexiva apropiarse de los contenidos que la docente está desarrollando dentro del aula de clase. Por ejemplo, su proyecto de aprendizaje, sus planes integrales, en el cual el estudiante con alguna condición o interferencia en el aprendizaje va a poder apropiarse de esa metodología que ese procedimiento le va a permitir al estudiante ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje a través de un aprendizaje significativo, colaborativo y participativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos. Observamos que en el perfil del docente, ante un proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad, observamos un perfil personal. Ese perfil personal está orientado a un docente motivador, un docente que sea comunicativo, un docente que piensa antes de actuar, un docente colaborativo e inteligente, con sentido estético de alma y cuerpo y corazón dedicado al proceso de enseñanza que está impartiendo a su grupo de estudiantes. La parte espiritual que va a fluir allí en el respeto hacia el prójimo, en la responsabilidad de su labor como docente, porque es importante el cumplimiento de esa labor que está emprendiendo, el perfil profesional, que sea ese gerente de aula que gestione y organice el aprendizaje de sus estudiantes, ese facilitador en el proceso de aprendizaje como mediador y orientador y guía de ese proceso y sobre todo investigador, porque si el docente no investiga, no puede ofrecerle esas estrategias consonas a los intereses y necesidades del estudiante,
donde se debe ser creativo, innovador, dinámico. Tenemos que buscar estrategias que puedan ir motivando al estudiante, por ejemplo, rompecabezas, eh, juegos de memoria, actividades al aire libre, que él se sienta a gusto, gincanas, rondas de canciones, bailes, dramatizaciones, en fin, diferentes estrategias que puedan al estudiante observar una clase dinámica, que sea flexible, que sea amena, agradable a los intereses que él está buscando dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a observar el perfil profesional. El perfil profesional del docente es una formación universitaria. Tiene su título, profesor en educación básica integral o profesor en educación inicial, pero realmente el docente de su formación inicial tiene que poseer esos conocimientos previos en el momento que va a ejercer su función docente dentro de una institución educativa para poder impartir una práctica pedagógica integral en función a los intereses y necesidades del estudiante, la importancia de una ética, moral, buenas costumbres, los valores, amor, respeto, solidaridad con sus estudiantes y sobre todo la empatía, que es primordial para que todo proceso fluya en función a lo que el docente está desarrollando en ese espacio inclusivo, abierto a posibilidades de inclusión, para que el estudiante se desarrolle de una forma autónoma e independiente. A la vez es primordial que el docente sea polifacético, se desarrolle en diferentes áreas: computación, deporte, teatro, danza, entre otras áreas del conocimiento, o que puedan despertar en el estudiante curiosidad y deseo de aprender dentro de un espacio educativo. Continuamos. Perdón. Continuamos en este proceso. El modelo de atención. En todo proceso de inclusión educativa hay que sensibilizar al personal de la institución, desde la obrera, secretarios, compañeros, porteros, todos los que integran la institución educativa. Observar la infraestructura si está acorde al estudiante, psicoeducar a su grupo de docentes, observar esa infraestructura como si no hay barreras de arquitectónicas, en momentos orientar a ese docente que ya ese colectivo, que reciba al estudiante, que le brinde esos espacios abiertos, flexibles y dinámicos, que ese estudiante pueda incorporarse dentro con sus demás compañeros en la institución educativa, una evaluación médica, el trabajo mancomunado con la familia, trabajar el proceso de sensibilización, que ellos sean partícipes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el abordaje psicopedagógico para el momento de la evaluación integral de las psicofunciones, poder determinar qué tipo de atención se les puede brindar en función a sus intereses y necesidades. Vamos a impulsar una mejor calidad educativa, que es que el estudiante tenga una atención integral, pueda desarrollar esos objetivos que sean integradores, dirigidos a su incorporación educativa dentro del espacio de aprendizaje. La incorporación del docente en la acción educativa es parte del proceso administrativo que él va desarrollando en el proceso de inclusión. Por ejemplo, la evaluación, la planificación, diagnóstico, proyectos, planes que van a hacer un seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje y la incorporación y de esas estrategias que van al estudiante ganar y apropiarse de todos esos contenidos desarrollados por su docente dentro del aula de clase. A su vez, vamos a observar que el capítulo 2 de la Ley de Personas con Discapacidad en el año 2007 habla que en su artículo 16, toda persona tiene derecho a asistir a una institución educativa o centro educativo para obtener
educación, formación, capacitación, no deben exponerse razones de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación regular básica, a media, diversificada, técnica o superior, o formación profesional o en disciplinas o técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponerse razones de edad para el ingreso o permanencia de personas con discapacidad en centros o instituciones educativas de cualquier nivel o tipo. El presente artículo nos muestra la realidad que están pasando en las instituciones educativas. Recibimos un estudiante con discapacidad. Está muy bien, excelente porque tiene igualdad y oportunidades a cualquier otro estudiante. Pero tenemos que estar claros, observar el futuro del estudiante, realmente qué es beneficioso para él y qué le puede favorecer dentro de ese nivel o modalidad del sistema educativo. Para eso se requiere la evaluación de un equipo interdisciplinario que es neurólogo, psicólogo, psiquiatra, docente especialista que certifican si el estudiante está apto para su prosecución escolar en cualquier nivel o modalidad del sistema, siempre y cuando tenga esas competencias que le permita apropiarse de esos contenidos como lo emana el programa de educación correspondiente al grado que cursa, bien sea inicial, primaria o media o diversificado, para así poder obtener esos aprendizajes significativos que le van a ayudar a desarrollarse como un ser integral y apropiarse de conocimientos que puedan colocarlos en práctica en la sociedad que integra. Dentro de este orden de ideas, hablamos de las adecuaciones curriculares. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Observamos que son medios que hacen posible la creación favorable para el acceso de oportunidades, viabiliza la atención a la diversidad, currículo flexible, abierto y que integra la familia, escuela y comunidad. Estas modificaciones que se planifican y ejecutan en consideración a las potencialidades y demandas de los estudiantes con el objetivo de crear las condiciones pedagógicas necesarias en el proceso de educación integral. Por ejemplo, tomamos las diferencias individuales o estilos de aprendizaje. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Son espacios que realmente van a permitirle al estudiante poder apropiarse de los contenidos que su docente está desarrollando dentro del espacio de aprendizaje. Es decir, que esos contenidos son un canal abierto a que ese estudiante pueda desarrollar sus potencialidades y destrezas. La docente va a adecuar, según la necesidad del estudiante, los contenidos sin salirse del margen curricular, en el cual ella los va a nivelar con actividades concernientes a los compañeros del grado que él cursa, en el cual esas condiciones pedagógicas le va a permitir al estudiante adaptarse a su diferencia y a su propio estilo de aprendizaje. Observamos que ese ritmo de aprendizaje es fundamental para que el estudiante aproveche todos esos contenidos que van a ser significativos en su proceso de enseñanza. A su vez, en este proceso vamos a vincular a todos los que integran el proceso educativo, como es la familia, escuela y comunidad. No se puede, el docente de aula no puede trabajar solo, tiene que trabajar mancomunado con la familia, porque la familia garantiza una información relevante de cómo el docente también puede tomar modelos de crianza o modelos de orientación a nivel pedagógica, que por ejemplo modelos de crianza, respeto, atención, hábitos, la parte pedagógica, cómo la familia también lo estimula en casa. De repente son técnicas que mediante una comunicación bidireccional va a permitir que el estudiante pueda apropiarse de todos esos contenidos que sean significativos, participativos y colaborativos dentro de ese proceso de aprendizaje. Continuamos. Vamos ahora al otro espacio. Hablamos de las necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales, hablamos de una persona con necesidades educativas especiales, es como un ser social que presenta características psicosociales que identifica la manera particular con una condición
que lo hace diferente desde el punto de vista educativo. Observamos en este espacio que la conceptualización y política de la educación especial de 2017 nos muestra que el estudiante es un ser biopsicosocial que tiene intereses particulares igual que, que otros niños. Cada niño responde a su propio ritmo dentro de una aula de clase, cada uno es diferente, cada uno desde un punto de vista de adecuarse a la estrategia que respondan a sus posibilidades y el docente mediante una planificación y previo diagnóstico le va a permitir al estudiante nivelarse de acuerdo al programa que está desarrollando en el currículo de grado que el estudiante está. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Podemos observar que unas características en el caso que se nos presenta un estudiante con interferencia en el aprendizaje, observamos que, ¿qué hacemos cuando se nos presenta un niño con un ritmo de aprendizaje lento? Observamos dinámica familiar, observamos que en el proceso de evaluación el niño pues está por debajo del grado que cursa, tiene dificultad para las habilidades adaptativas, que son las normas de convivencia, va de acuerdo a su este, entorno social donde se desenvuelve, su interferencia en su desarrollo cognitivo, eh, su ritmo, como lo dije, más lento que sus otros compañeros, eh, tiene un retraso en lo que es la parte de las habilidades y destrezas académicas, por ejemplo, y retraso en conductas que son disruptivas, como es berrincha, pataleta, agresión, imposibilidad, y eso puede afectar en el desarrollo integral del mismo, en su inclusión dentro del espacio de aprendizaje. Hay una parte muy importante que es la formación docente para atender la diversidad. Cuando hablamos de la diversidad, abarcamos lo que es la formación inicial. La formación inicial del docente viene desde la universidad. Las universidades hoy en día nos forman para atender la inclusión, las personas con discapacidad. Observamos testimonios de personas que de repente en el ejercicio de la profesión docente alegan que en la universidad no les ofrecieron herramientas o formación en cuanto a la atención a la discapacidad, que fueron materias muy generales, que no hubo una malla curricular concerniente al tema, que no se profundizó tal como es. Entonces, cuando llegan ya a las instituciones, surge una brecha, esa brecha que interfiere en la relación docente y estudiante. No sé qué hacer, no sé cómo entenderlo, ¿será que va a responder? ¿O será qué hace? ¿O por qué no sigue su prosecución en la educación especial? Esos mitos son creencias que a lo mejor el docente en el momento de su formación inicial universitaria presentó esa situación en el momento, entre comillas, que llevan niños con neurotípicos, que se caracterizan niños con ningún problema, sin ninguna dificultad, a diferencia de un niño neurotípico, neurodiverso, perdón, que ya viene con su condición establecida, parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, eh, déficit intelectual. Entonces ya en esa parte, cuando observamos esas concepciones, algunos dicen, yo me formé por iniciativa propia, he hecho cursos de formación para trabajar con estudiantes con discapacidad. Otros dicen, tengo experiencia porque tengo un familiar con discapacidad. Pero realmente el día a día, el trabajo en el aula, me va a permitir a mí hacer un contraste de información y de recopilación que realmente qué estoy haciendo dentro de mi aula de clases, si todo respeto la diversidad de mis estudiantes, sus intereses o necesidades, desde que mi institución me plantee a mí una formación institucional para el momento de que a través de las reuniones de formación que desarrolla, me puedan facilitar programas de formación a nivel educativo, que sería una manera de cubrir las necesidades pedagógicas del docente ante la situación de un estudiante con interferencia en el aprendizaje, que sería niños con dificultad de aprendizaje, por ejemplo,
tanto en la lectura, escritura y cálculo, o con alguna discapacidad, que serían los niños neurodiversos. Entonces, las funciones ejecutivas que voy a desarrollar allí, por ejemplo, la adquisición de formación de hábitos, hábitos de estudio, hábitos de alimentación, higiene, hábitos, normas de comportamiento, aprendizaje de conocimiento, me van a permitir a través de esa formación que me está brindando mi institución educativa poder generar canales de apoyo que me van a poder a mí como docente, como investigador, innovador, creativo, didáctico, poder plantear programas educativos que respondan a los intereses y necesidades del estudiante, porque la institución tiene que ofrecerle esas oportunidades al estudiante y a través de la formación de sus docentes. Buscar redes de apoyo a través de organismos gubernamentales y no gubernamentales como de salud, eh, y de salud que tengan neurólogos, pediatras, si lo amerita, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapista de lenguaje, y psicólogos o psiquiatras puedan ofrecer orientación y guía dependiendo del caso del estudiante o condición, poder dar un diagnóstico integral para poder emplear esos recursos y métodos de enseñanza que a través de ese diagnóstico que ellos facilitan se puedan hacer esas adecuaciones curriculares, que métodos de enseñanza que serían recursos, materiales didácticos, el recurso humano facilitará experiencias significativas donde el docente pueda narrar qué ha hecho con ese estudiante, qué técnicas ha empleado en el aula, cómo le ha funcionado, qué apoyo ha tenido de la familia y qué alternativas de inclusión educativa le ofrece al estudiante para poder generar aprendizaje significativo. Es primordial que en las instituciones, para que el docente esté formado en la diversidad, tenemos que observar las barreras arquitectónicas. En las aulas de clase podemos observar estudiantes que tienen discapacidad motora, displexia, monoplegia, hemiparexia, en mi cuerpo afectado el movimiento de su brazo o la displexia en miembros inferiores. Y podemos observar qué podemos adecuar allí en un espacio que el niño se sienta cómodo, se sienta incluido, que tenga la simbología de la que identifica a una persona con discapacidad, tenga rampas, su salón esté amplio para que él ingrese, pueda tener esas oportunidades igual que sus compañeros y poder apropiarse de todos esos aprendizajes significativos que sean para él valiosos. Y tenemos que estar claros que en toda escuela tiene que estar un orientador o un docente de aula integrada que orienta, guía el proceso, pero lo que es psicólogo, en el caso del equipo interdisciplinario, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, terapista de lenguaje, docente especialista, todos hacen una evaluación integral, como lo dije. Ellos evalúan, dan sus recomendaciones, la docente lo hace y lo adapta a esas actividades didácticas que ella está ejecutando en el aula de clase para poder ofrecer aprendizajes significativos, incluyendo a la familia, que sea factible para ese proceso de enseñanza y ese apoyo sea significativo y el estudiante se sienta a gusto, ameno en esa aula de clase. Mis estimados estudiantes, en este espacio quise facilitarle estas herramientas que son significativas dentro de este proceso de inclusión educativa, la atención a la diversidad, respetar a nuestros estudiantes su ritmo de aprendizaje, ofrecerles espacios inclusivos, adaptar estrategias y métodos de enseñanza significativos para el mismo y darle la oportunidad a ese estudiante a que se integre a esa institución educativa, que sea de gran provecho para él, que se apropie de conocimientos que puedan ser puestos en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin más que hacer referencia, se despide su facilitador, Dustin Martínez,
y será hasta una próxima oportunidad.